buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos, amigos que en esta hora nos honra con su presencia. Sea bienvenido en el nombre del Señor. Antes, hermanos, de iniciar con el mensaje, quisiera primero que nada agradecer a la iglesia en este lugar, una vez más, por su fina atención, primero a la palabra de Dios y después sus atenciones para con un servidor, para mi familia. Bueno, nuestro hermano Israel, nuestra hermana Mari, que los conocemos de muchos años y que gracias a que nuestro hermano siempre ha predicado el Evangelio, tenemos la oportunidad de ser cristianos, hijos de Dios. Pues nos han tenido en su casa, estamos muy contentos, agradecidos con ellos por esa buena hospitalidad que tienen los hermanos. Y bueno, pues gracias una vez más también a los ancianos, a los hermanos, a todos ustedes, hermanos que son miembros de esta iglesia, que nos consideraron para estar entre ustedes esta semana, de miércoles a domingo. Ha sido para nosotros un placer, nos vamos muy contentos, nos vamos felices de ver cómo en este lugar se adora al Señor. Hermanos que también han visitado la iglesia y que he tenido también la oportunidad de conocer, Dios les bendiga. Y bueno, gracias también por mostrar ese afecto entrañable por los hermanos, sobre todo por la palabra de Dios. Vamos a terminar, hermanos, en esta hora con este último mensaje, esperando que sea de bendición para nuestra vida espiritual. Y bueno, sin más por qué mencionar, vamos a dar inicio, hermanos, con el mensaje. Dice un dicho muy popular, que el hombre es el constructor de su propio destino. ¿Lo sabía usted, estimado hermano, amigo? El hombre es el constructor de su propio destino. Ese destino, hermano, hermana, ese destino, querido amigo que nos acompaña, está formado de nuestras decisiones. En la vida, en nuestra vida, hermanos, amigos, en nuestra vida necesitamos tomar decisiones. Para todo en nuestra vida tenemos que decidir. Por ejemplo, hermanos, decidimos estudiar una carrera o no estudiarla. Decidimos también, por ejemplo, el lugar en el cual queremos trabajar. Decidimos quién será su esposo. Decidimos quién será nuestra esposa. Incluso, hermanos, decidimos servir a Dios o no hacerlo. En pocas palabras, hermanos, podemos darnos cuenta que nuestra vida está formada de las decisiones que usted y yo hemos tomado. Y mire, si hemos tomado buenas decisiones, si nuestras decisiones han sido buenas en la vida, por añadidura, déjeme decirle que nos irá bien. Pero si nos hemos equivocado, si hemos tomado decisiones equivocadas, de la misma manera, hermanos, nos irá mal en la vida. La salvación del hombre, la salvación de nuestra alma, depende mucho, hermanos, de nuestras decisiones. Nuestra felicidad y bienestar actualmente y a futuro depende mucho y ha dependido mucho, hermanos, de nuestras decisiones. Entonces yo quiero invitarle, estimado hermano, sobre todo a usted, estimado amigo que nos acompaña, yo quiero invitarle a reflexionar. ¿Es usted una persona feliz? Hermano, hermana, amigo que nos acompaña, ¿es usted una persona feliz? Bueno, déjeme decirle que influye mucho las decisiones que usted ha tomado en el pasado. Pero también quiero invitarle a meditar. ¿Le está yendo mal a usted hoy en la actualidad? ¿Nos está yendo mal, hermanos, en nuestra vida hoy en la actualidad? Bueno, esto se debe también gracias a las decisiones que en el pasado usted y yo hemos tomado.
El tomar decisiones, estimado hermano, amigo que nos acompaña, el tomar decisiones, déjeme decirle que no es algo moderno, no es una cualidad o una virtud moderna. El hombre, dice la palabra de Dios, que fue hecho a la semejanza de Dios, y de la misma manera que Dios, hermanos, decidió formar al hombre, nosotros hemos tenido la facultad dada por Dios de decidir. Dios, hermanos, Dios no ha creado robots. Dios, hermanos, a usted y a mí nos ha dado la facultad de decidir qué hacemos con nuestra vida. En la antigüedad, hermanos, grandes hombres en la Biblia tuvieron que decidir. Y los beneficios que ellos obtuvieron debido, hermanos, y los beneficios que ellos obtuvieron fueron debido, hermanos, o de acuerdo a la decisión que ellos tomaron. Quiero que veamos, hermanos, estos ejemplos en la palabra de Dios. En el libro de Génesis, hermanos, vayamos al principio de la creación, en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Libro de Génesis, en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos. Génesis capítulo 1, en el versículo 26, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el capítulo 2, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dice el versículo 15, hermanos. Versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto en Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, como usted y yo podemos ver, Dios está dando una instrucción al hombre. El hombre, hermanos, tenía la facultad de decidir obedecer a Dios o no obedecerlo. Como usted y yo, hermanos, hoy en día tenemos esa misma libertad de obedecer a Dios o no obedecerlo. Aquí estamos viendo a Dios, hermanos, dándole una instrucción al hombre que había formado. Y Dios le dice, hermanos, al hombre: mira, de todos los árboles del huerto que he creado, de todos los árboles de este huerto puedes comer. Solamente de este árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no vas a comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está, hermanos, la instrucción de Dios. Ahí está la orden de Dios. Ahí está, hermanos, el mandamiento de Dios para el hombre que había formado. El hombre tenía la facultad de decidir obedecer a Dios o no hacerlo. Y por supuesto, hermanos, usted y yo sabemos que el hombre tomó la decisión. El hombre que Dios había formado, hermanos, tomó la decisión. Y dice aquí en el capítulo 3, hermanos, ¿cuál fue esa decisión? En el capítulo 3, hermanos, y el título del mensaje para aquellos que notan el resultado de nuestras decisiones. Aquí en Génesis capítulo 3 encontramos, hermanos, cuál fue la decisión del hombre. Génesis capítulo 3 en el versículo 6 dice aquí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hermanos, esta fue la decisión. Esta fue la decisión, hermanos, que tomó Adán y Eva con el mandamiento que Dios les dio. Ellos, hermanos, decidieron desobedecer a Dios. Ellos, hermanos, decidieron tomar del fruto que Dios les dijo que no comieran.
como estamos mencionando, hermanos, en el mensaje, las decisiones que usted y yo tomamos en la vida traen consecuencias. Y la decisión, hermanos, que Adán y Eva tomaron desobedeciendo a Dios, trajo consecuencias. Mire lo que dice aquí el capítulo 3. Sigamos viendo, hermanos, aquí en Génesis el capítulo 3. En el versículo 17 dice la palabra de Dios, capítulo 3 de Génesis, versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dice el versículo 22, hermanos, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y toma también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que lo labrase, o para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí, hermanos, encontramos usted y yo las consecuencias debido a la decisión que Adán y Eva tomaron con respecto al mandamiento que Dios les dio. ¿Hubo consecuencias, hermanos? Sí hubo consecuencias. La Escritura nos enseña, hermanos, que debido a esa decisión que ellos tomaron, fueron echados, fueron sacados, hermanos, de ese huerto maravilloso que Dios había creado. Y es que, hermanos, déjeme decirle que por una mala decisión que el hombre tome, hermanos, hay consecuencias. Y la peor consecuencia, hermanos, que puede suceder es la que estamos viendo aquí en este ejemplo de la Escritura. Porque, hermanos, Adán y Eva tenían, hermanos, una íntima, una estrecha relación con Dios. La Escritura nos enseña, hermanos, que Jehová Dios se paseaba al aire del día en ese huerto. Esa, hermanos, estrecha, esa íntima relación que el hombre tenía con Dios, esa cercanía a Dios, hermanos, se perdió debido, hermanos, a esa decisión que ellos tomaron. Y cuando usted y yo, hermanos, tomamos una decisión equivocada, desobedeciendo a Dios, no escuchando, hermanos, lo que Dios nos ha mandado, hermanos, Dios se aparta de nosotros. Y usted y yo perdemos lo más valioso que tenemos, que es esa íntima relación con Dios. Hay consecuencias, hermanos, al no obedecer a Dios. Y quiero que veamos, hermanos, otro ejemplo en la Biblia de un hombre que tuvo también que decidir. Aquí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Libro de Génesis, en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, en el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, hermanos, aquí la palabra de Dios, aquí en la Escritura encontramos el ejemplo de este hombre, hermanos, llamado Noé. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que este hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Y fíjese el contraste, hermanos, de todos los hombres que habitaban la tierra en ese tiempo.
Los hombres, hermanos, en los tiempos de Noé, dice aquí la Escritura, que solamente planeaban y pensaban en hacer lo malo. Pero Noé, hermanos, este hombre fue diferente. ¿Y sabe por qué? Porque Noé, hermanos, tomó una decisión en su vida. Y por esa razón, hermanos, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque Noé tomó una decisión muy importante en su vida. ¿Cuál fue la decisión que tomó este hombre, hermanos? En el versículo 9 de este capítulo 6, dice la palabra de Dios, en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermanos, esa fue la decisión que tomó este hombre. Noé, hermanos, tomó la decisión de caminar con Dios, de hacer la voluntad de Dios, de sujetarse a los mandamientos de Dios. Noé, hermanos, fue diferente a toda aquella generación mala, perversa, desobediente. Noé, hermanos, fue diferente. ¿Qué nos limita, hermanos? ¿Qué nos limita a usted y a mí para tomar la decisión de Noé y caminar con Dios? ¿Qué le limita a usted, estimado amigo que nos acompaña, para tomar la decisión de caminar con Dios así como lo hizo Noé? ¿Qué nos limita, hermanos? ¿Qué nos está limitando a nosotros, hermanos, a ser diferentes como lo hizo Noé en aquella, hermanos, sociedad maligna y perversa? ¿Qué nos limita a nosotros, hermanos, para caminar con Dios? Y bueno, podrá decir usted, estimado hermano, podrá venirse a nuestros pensamientos, bueno, pues es que hoy en la actualidad nuestros tiempos son diferentes a los tiempos de Noé. ¿Podemos pensar de esa manera? Es que ya los tiempos no son los mismos. Es que ya las cosas no son iguales. La ciencia, la tecnología y todas las cosas han avanzado. No podemos vivir como en los tiempos de Noé. Porque hoy en día las cosas son diferentes. Pues déjame decirle, estimado hermano, amigo que nos acompaña, que en realidad no hay una diferencia de los días de Noé a hoy en nuestros días. No tenemos excusas, usted y yo, estimado hermano, amigo que nos acompaña, para imitar a Noé y caminar con Dios. Porque realmente, hermanos, no hay una diferencia de los días de Noé a hoy en nuestros días. Mira lo que dice el Evangelio según Mateo en el capítulo 24. Evangelio según Mateo en el capítulo 24. Dice la palabra de Dios, hermanos, Evangelio según Mateo en el capítulo 24. En el versículo 37 dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, la Escritura nos enseña, a través de la palabra de Dios, usted y yo podemos darnos cuenta que no hay una diferencia, hermanos, de los días de Noé a hoy en nuestros días. Porque, hermanos, la gente hoy en la actualidad vive, hermanos, como en los días de Noé, lejos de Dios. En su mente, en su corazón, hermanos, no está Dios, ni el deseo de adorar y de servir a Dios. La gente en los días de Noé, hermanos, esa era la condición de su corazón. No les interesaba Dios. A pesar de que Noé, dice la Escritura, que fue un pregonero de justicia, que predicó, hermanos, el juicio de Dios.
A pesar, hermanos, de que a ellos se les predicó, no entendieron, dice la palabra de Dios. No entendieron. Hoy en día, hermanos, a la gente se le predica de la venida de Cristo. A la gente se le predica, hermanos, de que hay un juicio, que va a haber un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y la gente, hermanos, sigue como en los días de Noé, sin entender, haciendo su voluntad, ajenos, hermanos, a la voluntad de Dios. Así era la gente en los días de Noé. Como podemos ver, hermanos, no hay una diferencia de los días de Noé a hoy en nuestros días. Y sin embargo, hermanos, Noé, rodeado de esa mala generación, hermanos, fue diferente. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Noé fue diferente, hermanos, a toda esa generación maligna y perversa? Porque Noé, hermanos, tomó una decisión. Noé, hermanos, tomó la decisión de caminar con Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y hubo consecuencias, hermanos, por la decisión que tomó Noé. Yo le pregunto, ¿sabe usted que hubo consecuencias debido a la decisión que tomó Noé? Claro que sí, hermanos. Claro que sí hubo consecuencias debido a esa decisión que él tomó. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? En Hebreos, en el capítulo 11, encontramos, hermanos, las consecuencias de la decisión que tomó Noé. Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 7, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, aquí encontramos en la palabra de Dios las consecuencias en la vida de Noé debido a su decisión. Y las consecuencias, hermanos, que encontramos aquí en la palabra de Dios es que su casa se salvó. Sus hijos, su familia, lo más valioso que el hombre tiene, hermanos, que es la familia. Su casa, dice aquí la palabra de Dios, que su casa se salvó. Yo le pregunto a usted, estimado hermano, amigo que nos acompaña, ¿no quiere que su casa se salve? ¿No quiere usted, estimado hermano, amigo que nos acompaña, que sus hijos alcancen la salvación de su alma? ¿No desea usted que sus hijos, hermano, logren estar para siempre con el Señor en la eternidad, gozando de la presencia y de la bondad de Dios? ¿No desea usted, estimado hermano, amigo que nos acompañan, que sus hijos alcancen las promesas eternas? ¿Será que somos de los que nos place, hermanos, el pensar que nuestros hijos van a ser condenados por la eternidad, por desobedientes, por rebeldes? ¿Será, hermanos, que somos neutrales y no nos interesa el final de la vida de nuestros hijos y el final de nuestros días? Porque si somos, hermanos, de los que deseamos que nuestra casa se salve, tenemos que tomar la actitud de Noé y caminar con Dios y hacer la voluntad de Dios y enseñarle a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios. Porque Noé, hermanos, Noé fue diferente a esa generación. Noé tomó la decisión, hermanos. Este hombre tomó la decisión de caminar con Dios, de hacer la voluntad de Dios. Veamos, hermanos, en la Biblia otro ejemplo, hermanos, de un hombre que también tuvo que decidir. Y lo encontramos nuevamente en el libro de Génesis, en el capítulo 22.
Veamos el ejemplo, hermanos, de otro hombre que tuvo que tomar una decisión muy importante. Y dice Génesis en el capítulo 22, en el versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1, dice aquí la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, aquí encontramos también un mandamiento de Dios para este hombre, Abraham. Y Dios le dice a Abraham, hermanos, toma ahora tu hijo único Isaac, aquel que amas tanto, aquel hijo que tuviste en tu vejez, y ofrécemelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vea, hermano, que lo que Dios le estaba mandando a este hombre era bastante fuerte. Que entregara a su hijo en holocausto, que se lo ofreciera en sacrificio, que degollara a su hijo como un cordero. Algo bastante difícil para este hombre. Un mandamiento bastante difícil para este hombre. Porque como mencionaba hace unos momentos, hermanos, si alguien amamos tanto, son a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos, hermanos, se enferman, cuando nuestros hijos no están bien, sufrimos tanto. El día de ayer, nuestros hermanos vieron cómo sufrimos con nuestros hijos. Pero claro está, hermanos, que también siempre hemos tenido la confianza en el Señor. Y bueno, gracias a Dios, nuestro hijo aquí anda ahorita ya. Gracias al Señor. Y no es la excepción, hermanos, para Abraham. Abraham amaba tanto a su hijo, porque era su hijo único y lo había tenido en su vejez. Y Dios le dice, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí está el mandamiento de Dios, hermanos, fuerte, difícil tal vez para muchos de nosotros. Pero Abraham tomó, hermanos, una decisión. ¿Cuál fue la decisión de Abraham, hermanos? Aquí mismo, en el capítulo 22, en el versículo 9, dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Veamos, hermanos, ¿cuál fue la decisión de Abraham? La decisión de este hombre, hermanos, fue obedecer a Dios y hacer tal cual Dios le dijo. A pesar, hermanos, de que para usted y para mí tal vez este mandamiento sea bastante difícil, vemos, hermanos, que Abraham lo hizo así como Dios le dijo. Abraham, hermanos, obedeció a Dios. Abraham tomó esa decisión, hermanos, de obedecer lo que Dios le había mandado. ¿Por qué lo hizo, hermanos? El escritor a los Hebreos nos explica, hermanos, la razón por la cual Abraham lo hizo. En Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos, en el capítulo 11,
Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 19, en el versículo 17 dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, la razón por la cual Abraham obedeció a Dios. Y Abraham obedeció a Dios, hermanos, por fe. Porque Abraham, hermanos, no olvidó la promesa que Dios le hizo. Dios, hermanos, le había prometido que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Y esa promesa que Dios le había hecho, hermanos, estaba en su corazón. Este hombre, hermanos, nunca olvidó la promesa que Dios le hizo. Ahí estaba en su mente, hermanos, esa promesa de Dios. Dice la escritura aquí que Abraham estaba pensando, Abraham estaba meditando en que Dios es poderoso para cumplir la promesa que él le había hecho. Por eso Abraham, confiado, hermanos, se decidió a obedecer a Dios, porque él nunca olvidó que Dios le había hecho esa promesa maravillosa. Lamentablemente, hermanos, como mencionaba en el mensaje de hoy por la mañana, muchas veces olvidamos, hermanos, que Dios no es hombre para mentir, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y cuando el hombre, hermanos, está consciente de quién es Dios, como este hombre lo estaba, hermanos, consciente de que Dios es poderoso para cumplir la promesa que le había hecho en Abraham, el hombre no tiene ningún inconveniente en sujetarse a Dios. El hombre no tiene ningún inconveniente en hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos, por muy difíciles que puedan parecer para nosotros, porque sabemos, hermanos, que Dios nos va a cumplir sus promesas. Pero esto, hermanos, el obedecer a Dios, esto es una decisión. Usted y yo decidimos si obedecemos a Dios, hermanos, o no lo hacemos. Mire que Dios, hermanos, no ha creado robots. Usted y yo tenemos la libertad para decidir si nos sujetamos a Dios o no lo hacemos. No somos, hermanos, nosotros robots a los cuales se pueda programar y se le puede dar ciertas indicaciones a través de esa programación. No. Estimado amigo, usted tiene la libertad de decidir obedecer a Dios, hacer su voluntad o no hacerla. Solamente yo quiero recalcarle y decirle, las decisiones que yo tome en la vida siempre tendrán consecuencias. Y si yo tomo una buena decisión, créame que por añadidura me irá bien. Pero si yo tomo una decisión equivocada, yo tengo que enfrentar las consecuencias de esa mala decisión. Abraham tomó la decisión de obedecer a Dios y hubo consecuencias en la vida de este hombre. Con este texto, hermanos, concluimos el mensaje en esta hora. Santiago capítulo 2. Santiago en el capítulo 2 vemos, hermanos, las consecuencias que enfrentó Abraham debido a que él obedeció a Dios. Santiago en el capítulo 2, en el versículo 21, dice la palabra de Dios: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, esas fueron las consecuencias. Esas fueron las consecuencias, hermanos, para Abraham
debido a la decisión que él tomó. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que Abraham fue justificado delante de Dios. Fue considerado un hombre justo delante de Dios. Y por si fuera poco, hermanos, la Escritura enseña que Abraham, debido a su obediencia, fue llamado amigo de Dios. Fíjese, hermanos, qué consecuencias tan maravillosas llegaron a la vida de este hombre debido a esa decisión tan importante que él tomó. Yo quiero decirle, estimado hermano, amigo que nos acompaña, Dios tiene mandamientos para nosotros. Y la Escritura nos enseña que sus mandamientos no son gravosos. Pero usted y yo decidimos si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Estimado amigo que nos acompaña, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Porque como dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, hermanos, ahí, porque no envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú tienes la decisión, estimado amigo, si le crees a Dios o no le crees. Tú tienes la decisión si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te bautizas para el perdón de tus pecados. Lo único que te quiero recordar una vez más, que el hombre es el constructor de su propio destino y ese destino está formado de las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Si hoy tú tomas una buena decisión, créeme que el día de mañana tú lo vas a disfrutar. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, gracias por prestar atención a la palabra del Señor. Gracias una vez más a la iglesia por la invitación. Y me voy contento, hermanos. Gracias por sus atenciones, por su generosidad, por abrirnos las puertas de su casa. Gracias, hermanos, a Dios por su don inefable y glorioso. Dios les bendiga, hermanos.